Ya, bueno, continuemos. Entonces, unas breves reflexiones, ya era algo que no tenía planificado, pero bueno, cuando hay cosas que reflexionar, hay que reflexionar, ¿no? Es algo muy crítico justamente el costo de personal en las empresas. Es algo eh, muy complicado, muy complejo, sobre todo a través del tiempo esto se ha ido intensificando mucho más, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? Muy aparte de estos que ustedes ven, hay muchos otros beneficios más que dentro de una empresa logran ser una carga dentro del estado de resultados, ¿no? Por ejemplo, en una industria les exigen muchas cosas. Les exigen, por ejemplo, servicio de comedor, cuando ya trabajan en turnos corridos, comedor, refrigerios, pasajes, bono de transporte, les exigen ropa de trabajo, ¿no? Entonces, eso representa un valor para la empresa, es una inversión, ¿no? Y tú ponte a pensar que el sueldo del trabajador, si este se queda mucho tiempo, llega a incrementarse. Entonces, la carga con respecto a indemnización y beneficios sociales llega a ser grande a través del tiempo, ¿no? Son cosas que hacen pensar muchas veces al momento de elaborar una estrategia de contratación de personal, ¿no? Es muy interesante ponerse a pensar cómo esto se va a manejar y administrar de forma adecuada, ¿no? Acá estamos viendo los más comunes, pero dependiendo del tipo de industria, acá hay muchos más, pueden haber muchos más que sugieran erogación de recursos por parte de la empresa, ¿no? Entonces hay que tener un poco siempre de reflexión ya en este sentido, ¿no? Yo como obviamente empleado y empleador al mismo tiempo, sé lo que es conocer cada uno de estos, ¿ya? Muy importante en tal sentido, siempre ponernos a pensar. El costo de personal es un factor crítico al momento de elaborar una planificación. ¿Cuánto vas a pagar? Y aparte, ¿qué otros gastos también debes realizar? Bien. Eso con respecto al personal. Eso está muy bien que vayan pensando, porque con toda la planificación de tu empresa, no te vas a centrar solamente en estos tres, sino, como su compañero decía, vas a ver otros primas, eh, no sé, subsidios, vas a ver, que yo sé que al año, dos veces, sé que dos veces al año debo dotar de ropa de trabajo. Yo sé que en mi empresa hay un convenio y se les da comedor y en promedio se paga tanto cada mes, ¿no? Se les paga transporte. Si bien el bono de transporte no está dentro del total ganado, se contrata un bus o la empresa hace el traslado del personal, entonces pues se consumen recursos, ¿no? Todo eso tú tienes que considerar estando dentro de la empresa, ¿no? Ver cómo funciona y cuáles son los gastos que ya recurrentemente los va a realizar, ¿no? Hay otras empresas ya que son más grandes y pues que les dan otros beneficios, como por ejemplo medición de lentes, les dan, no sé, atenciones con dentista, por ejemplo, les dan otras ventajas a su personal, les dan víveres, pulpería, cosas así, ¿no? Entonces, se dan cuenta, son cuestiones que no todas las empresas viven, pero ¿cómo las vas a saber? Estando y conociendo la empresa. Todo lo que hemos analizado en la parte de estados financieros, análisis de estados financieros, conocer el negocio y estar y empaparnos con lo que es la empresa, nos va a ayudar a hacer una adecuada planificación, ¿no? En base a toda la información real que nosotros vamos a recabar. Muy importante aquí. Bien, ya tenemos compras, pago de compras,
gastos de personal, pago de gastos de personal. Entonces luego tengo que hacer los gastos operativos. Los gastos operativos. En el tenor del ejercicio mencionaba que los gastos operativos, que son gastos administrativos, gastos de comercialización, impuestos y otros, serán 150.000 en promedio cada mes. 150.000 en promedio. Y luego ya tengo dos conceptos que yo los debo calcular. Pago, ya acá vamos a poner pago, acá la palabra clave es pago. Pago de créditos bancarios. Yo debo pagar cada mes. Entonces el ejercicio me daba unos datos a través de los cuales yo podía determinar justamente este dato en particular. Vamos a abrir nuestra hoja de Excel, perdón, de Word para el planteamiento y voy a copiar esa parte para calcular cuánto va a ser el pago de créditos, porque no es tan simple, no es tan simple, hay que calcular cuánto nosotros debemos realizar. En ese sentido, me voy a traer esa partecita acá, lo voy a copiar y me lo voy a traer acá. Acá me lo voy a traer a un costado y lo voy a pegar acá. Muy bien. El ejercicio me indicaba y me pedía considerar que los préstamos bancarios en origen fue un desembolso en diciembre del 2019. Este desembolso fue de 700.000. La tasa es del 12% anual, pagadero a un año. Entonces muy importante. ¿Cuál es el capital? 700.000. Vamos a utilizar 700, porque estamos utilizando números pequeños. La tasa de interés I es del 12% anual. Y la periodicidad, pues es mensual. Vamos a pagar de forma mensual nuestros créditos. ¿Y cuál es el plazo? N, el plazo, un año. Entonces, yo debo calcular, ya vamos a poner tasa de interés, 12%. Entonces, aquí voy a aplicar lo que ya he aprendido. Voy a calcular mi cuadro de amortización. Amortización de capital, interés, cuota y saldo de capital. Lo que ya he aprendido voy a efectuarlo acá. Si me indica que voy a pagar en un año, entonces voy a calcular mi cuadro, si tú quieres, de 12 meses. Si tú deseas. Todo el año, no hay problema. Ahí está. Ya tengo mis 12 cuotas. ¿Cuál es mi saldo inicial? Mi saldo inicial es 700. Vamos a darle formato. Muy bien. 700 es mi saldo inicial. Y vamos a utilizar el método de cuota fija. Cuota fija. Vamos a pagar lo mismo todos los meses. Entonces voy a calcular cuota fija. ¿Cómo calculaba la cuota fija? Con la fórmula pago. ¿Recuerda? Pago. ¿Cuál es mi tasa? 12% anual. Yo quiero saber mensual. Número de periodos, 12, porque un año tiene 12 meses. ¿Cuál es el valor actual del crédito? 700. El valor futuro no hay, 0.
y es una anualidad de tipo ordinaria. Voy a pagar al final del periodo. ¿Listo? Ahí está. Mi cálculo. Mi cuota es 62.19. Yo no quiero complicarme tanto, así que voy a redondear. Yo voy a redondearlo a 0 decimales, para que sea mucho más fácil. Mi cuota es 62. Y esa cuota se va a mantener constante para todo. Ahí está. Voy a pagar todos los meses 62. Muy importante. Ahora lo que debo saber es calcular el interés y el capital. ¿Me sirve eso? Tú dirás, pero Lice, solamente necesita este dato. No, también necesito saber estos dos datos. Ya van a ver por qué. Entonces calcularé mi interés. Interés del periodo 1 es igual. Capital por interés por tiempo. ¿Verdad? Esa formulita vamos a utilizar. Entonces tengo capital es el saldo de capital por el interés. ¿Cuál es el interés? 12%, pero esto está anual. Lo divido entre 12 por 1, un mes. Ahí está. Fíjense, para evitar que esto sea con decimales, lo voy a redondear para que sea mucho más fácil. Redondeo y ahí está. 7. Y yo sé que la cuota menos el interés es la amortización del capital. Saldo menos la amortización del capital me queda el pendiente. Entonces yo ya puedo calcular lo demás. Voy a calcular el interés y voy a calcular la amortización de capital. Ahí está. Muy importante. Entonces, fíjense, acá queda un saldo de 2. ¿Eso a qué se debe? Que por el redondeo. Entonces, yo le voy a sumar 2 y mi cuota, mi última cuota va a ser un poco más para que quede mi crédito en 0. ¿Ya? ¿Por qué quedó el 2? Porque hemos redondeado. Solamente es por eso. Si hubiésemos utilizado todos los decimales, esto hubiese quedado en 0. ¿Ya? Pero para no complicarnos tanto, lo he utilizado redondeado. Bien, esto ya sabemos nosotros hacer, ¿no? Esto era parte del segundo parcial. Pregunta, ¿mi planificación de cuántos meses es? ¿Cuántos meses estoy haciendo planificación? De un año, Lice. ¿Estoy haciendo de un año, de verdad? 11 meses. 11 meses en realidad. ¿En serio? A ver, vamos a más atrás. A ver, ¿cuál es mi proyección? A ver, dígame ahora. ¿Cuánto estoy planificando? ¿Qué me pide el ejercicio? ¿Todo el año o solamente 6 meses? 6 meses. 6 meses. Entonces, si yo le pongo, esto me decía que era en diciembre del 2019. Eso quiere decir que las cuotas van a ser de esta forma. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta diciembre. Pero yo solamente tengo que utilizar ¿cuál? Este dato. Subtotal. Subtotal. ¿Por qué subtotal? Porque lo que viene después ya está fuera de mi horizonte de planificación. Entonces yo voy a hacer subtotal. Lo mismo voy a hacer acá. Y acá total general. Voy a sumar todo. Listo, ahí está. Y si tú deseas, también puedes hacer esto. Ya está.
¿Para qué he hecho esto? Está la pregunta, ¿no? Te estarás preguntando por qué estoy separando. Ahora les explico por qué. Ya. Yo he separado esto en 6 y 6 meses porque mi planificación está en relación solamente a este tiempo. Esto ya es el futuro, ¿no? Entonces, yo solamente necesito hacer estos 6 meses. Entonces, acá me dice pago de créditos bancarios. ¿Cuánto va a ir acá? ¿Va a ir 55, 7 o 62? ¿Qué número va a ir al flujo de efectivo? ¿Cuál va a ir? 62, eso es lo que estoy pagando, ese es el flujo de efectivo. Entonces, voy a pagar estas 6 cuotas acá. Voy a transponer. Ahí está. Para que, una vez más, para que algo que esté vertical lo ponga horizontal, se utiliza transponer, ¿no? Tú vienes acá y le pones transponer. Eso le cambia la dirección de la celda, ¿no? Si tus datos están vertical y le pones transponer, los pone horizontal. Si tus datos están horizontal y les pones transponer, lo pone vertical, ¿ya? Eso es lo que he utilizado. Bien. También se están preguntando quizás, ¿por qué he utilizado esta fórmula y por qué no he utilizado suma subtotales? Esta fórmula subtotal es bien interesante porque te permite sumar datos ya como subtotal y luego hacer un total general sin que afecten los subtotales. ¿Qué quiere decir? Fíjate muy bien. Fíjate acá, 746 y 746. Si yo voy a borrar esto, fíjate lo que va a pasar. No se mueve. Yo lo borro, no se mueve. No le afecta, Lisa. Sí, no le afecta. No le afecta. Y estoy sumando los subtotales, lo que necesito, los datos intermedios. ¿Se dan cuenta? No afecta. Pero imagínense que tú hayas hecho con el dato suma. Suma, como lo normal, suma. Sale el mismo resultado, fíjense. No cambia, pero el total, fíjense. Yo le pongo suma. Y pues si sumo todo, me va a sumar todo. Y si borro los intermedios, va a cambiar los datos. ¿No? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, es mucho más útil utilizar la otra fórmula, sobre todo para reportes. Te ayuda bastante. ¿No? Entonces, si yo borro el subtotal, no pasa nada. Si esto lo borro, no pasa nada. No pasa nada. Se mantiene el total general. ¿No? Y puedes hacer subtotales dentro de subtotales, no pasa nada. Es como un esquema. Te ayuda bastante para tomar decisiones. Entonces, esta fórmula subtotales tiene muchas funciones. El número 9 que ven acá, ese número 9 significa suma. Esa función tú la puedes cambiar. Puedes usar promedio, resta, multiplicación, muchas variables. La más usada es la suma. Bien. ¿Para qué me sirve haber hecho esto? Este dato, les voy a poner dos signos. El dato asterisco va a ir al balance general. Este dato, 339, va a ir al balance general. Y el dato que está con una cruz va a ir al estado de resultados. Cuando hagamos la proyección. ¿Y qué cuenta vamos a utilizar? En el caso de 339, vamos a utilizar préstamo bancario.
Y en el caso de 33 vamos a utilizar gastos financieros. Ahí está, ¿no? Porque cuando nosotros pagamos un crédito, tiene dos componentes el pagar un crédito. Pagas capital, pagas el saldo de capital, y pagas gasto, que es el interés. Entonces, lo que es amortización de capital resta el pasivo, y lo que es interés va al estado de resultados como una cuenta de gasto, restando tus ingresos. Entonces, a mí me interesa saber cuánto es la amortización de capital de los 6 meses, cuánto es el interés de los 6 meses para el estado de resultados. Y el total de la cuota a mí me va a servir para el flujo, ¿no? Entonces ya tengo los dos datos bien definidos, ¿ya? Entonces eso no se olviden de considerar, ¿no? Amortización de capital resta el pasivo e interés resta el patrimonio. Ya muy importante. Bien. Ahora sí, ya tengo estos datos. ¿Qué más me faltaría? El ejercicio también me dice que se van a cancelar cuentas por pagar 30,000 cada 2 meses. Pago de cuentas por pagar cada 2 meses. ¿Cuánto? Cada 2 meses voy a pagar 30,000 cada 2 meses. En febrero 30, en abril 30 y en junio 30. Muy bien. ¿Y qué otro gasto más tengo que voy a erogar efectivo? Ninguno más que sea operativo. Entonces, voy a tener total gastos operativos, total desembolsos operativos. Desembolsos operativos. Muy bien. Le vamos a poner un fondo y vamos a sumar. Fíjense, acá yo puedo hacer esta operación, sumar esto más esto y más esto, porque esos son subtotales que están sumando y me sale 1065. Pero hemos aprendido una nueva fórmula que se llama subtotal. Entonces yo voy a hacer esto mucho más sencillo. En vez de complicarme, fíjense, he tenido que sumar estos tres, luego este y luego este. Entonces, con la nueva fórmula, ¿qué voy a hacer? Yo voy a utilizar acá subtotales. Fíjense, el 1 es promedio, 2 contar, máximo, mínimo, producto es multiplicación, desviación estándar, desviación media, suma, variación, promedio. Y hay muchos. Yo utilizo el que me sirve, suma, el número 9. ¿Qué datos voy a sumar? Para este voy a sumar estos tres. Ahí está. Fíjense, el resultado va a salir el mismo. No va a cambiar. Esta misma fórmula la voy a pegar acá. Voy a utilizar para copiar esto. Igual, lo mismo. Sumo lo que es subtotal gastos de personal. No cambia. Y ahora que yo sé, fíjense, voy a agarrar y voy a sumar todo hasta arriba. Y fíjense, ha salido el mismo resultado. Me facilita mucho más el cálculo, no me complico tanto. No me disminuye el riesgo de error. ¿No? Fíjense, subtotal de todo, subtotales parciales. Y no me va a afectar en nada. ¿No? Por si se han dado cuenta, la fórmula subtotal suma todos los datos que están dentro de ella, pero no suma los datos que son subtotal. Este y este no los va a sumar. Pero tampoco va a sumar, perdón, tampoco va a ignorar, perdón, o sea, va a considerar dentro de la suma los datos que no tengan un subtotal. Por ejemplo, los gastos de personal tienen un subtotal, ¿no? Y compras también. Pero gasto operativo, crédito bancario y pago de cuentas por pagar no tienen un subtotal.
No están agrupados, pero igual los va a considerar para la suma, ¿no? Igual los considera. Por eso agarro toda la fila. Entonces la fórmula reconoce cada uno de los datos originales y excluye los subtotales, no los vuelve a sumar, ¿no? Entonces, ahí está un uso también para esa fórmula. Bien, luego tengo uno más, desembolsos de tipo no operativo. ¿Cuál era el desembolso no operativo? El tenor del ejercicio me pedía pagar dividendos 120.000 cada fin de trimestre. Pago de dividendos 150.000 cada fin de trimestre. Los fines de trimestre son marzo y junio. Entonces, si tú deseas, puedes utilizar igual subtotal acá. Igual, si tú deseas, puedes utilizar. Lo que tienes que cambiar, obviamente, es el rango de cálculo. Muy bien, ahí está. Y en ese sentido, luego tengo el dato desembolsos totales. Total desembolsos. Total desembolsos. Y si tú deseas, también utiliza subtotal. No hay ningún problema. Y vamos a cambiar los datos de la fórmula. No vamos a agarrar los datos de la fórmula. Y tú agarras y sumas todo. Y aplicas. Y te va a sumar, fíjate, operativo más no operativo es 1487. Te lo sumo. Para que no tengas que pensar con qué tienes que sumar para que no te equivoques. Entonces la fórmula te ayuda y te evita ese trabajo, ¿no? ¿Qué harías normalmente? Normalmente elegiríamos sumar este más este, ¿verdad? Así. Tal vez me equivoque y sume una regla equivocada. Entonces mejor así. ¿Ya? Listo. Entonces tengo total desembolsos y total recaudaciones. Tengo mis dos datos bien calculados, ¿no? Total desembolsos y total recaudaciones. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Acá es 120, me estoy equivocando. Ya, bien, vámonos al flujo de efectivo entonces. Acá vamos a hacer el flujo de efectivo. Flujo de caja. ¿Cómo empieza el flujo de caja? Recaudaciones menos desembolsos. Total recaudaciones. Total desembolsos. Muy bien, voy a pegar los datos. Ahí está. Y diferencia entre recaudación y desembolsos es flujo neto del periodo. Entonces la diferencia. Ahí está. Aquí que me equivoqué. Ahí está, muy bien. Ya. Luego le voy a sumar el saldo inicial de efectivo. ¿De dónde saco el saldo inicial de efectivo? Del balance
general. ¿Cuánto tenía un inicio? 40. Esos 40. Con eso comienzo. Para que no nos confundamos, voy a traer los meses acá. Y ahora sí, saldo final de efectivo. Flujo neto más el saldo inicial. El saldo final se convierte en el inicial del siguiente periodo. La fórmula asimismo se realiza. Ahí está. Bien. Voy aquí. Ya. Bien, fíjense acá, mi caja está negativa. 1229. Negativo. Eso no puede ser, ¿verdad? Yo puedo tener caja negativa. ¿Sí o no, chicos? ¿Puedo tener caja negativa? No, No. ¿Cómo puedo remediar ese problema? Porque la idea de nuestro trabajo era justamente hacer eso, ¿no? Encontrar cuánto de dinero vamos a requerir para poder cumplir las ventas pactadas. ¿Cuáles son nuestras ventas pactadas que esperamos vender? Todo esto. Entonces, fíjense, yo antes vendía poquito, 500, 600, 800. Y en este periodo de tiempo, 6 meses, mis ventas han aumentado un montón. Y si mis ventas aumentan un montón, necesito capital de trabajo, porque no es que aumente mis ventas y el capital aparece de la nada. No, necesito inversión. De algún lado tiene que salir el dinero para pagar al personal, para pagar la materia prima, para pagar al banco, gastos operativos, todo aquello. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál sería la solución? ¿Qué tendría que hacer para solucionar el problema? Obtener financiamiento. Financiamiento puede ser préstamo bancario o capitalizar, o sea, emitir acciones y buscar nuevos inversionistas, ¿no? ¿Cuál es la salida más fácil? La más fácil es el préstamo bancario, ¿no? Si tú vas a un banco y le demuestras que vas a tener ingresos, que cumples con tus cuotas al día, que tu negocio tiene futuro, entonces te va a prestar el banco, ¿no? Entonces, yo me voy a prestar dinero, un nuevo dinero. Pero la pregunta es, ¿cuánto me voy a prestar? Lo ideal es prestarme para que mi saldo final de caja sea lo que tenía a un inicio. ¿Cuánto tenía un inicio? 40. Entonces me prestaré dinero para tener el saldo con la caja a un inicio, que es esta. Ahí está. ¿No? 40. Ahí está. Mi saldo final va a ser 40. Pero, no se olviden, esto es un nuevo préstamo. Esto, en otras palabras, va a sumar al pasivo. Va a sumar al pasivo. ¿Y qué dijimos cuando pagamos el préstamo? Amortización de capital va a restar al préstamo bancario, le pondremos un menos. Pero si yo tengo un nuevo préstamo, le va a sumar. ¿Se dan cuenta? Y mi caja va a salir positiva. Muy importante, ¿no? Eso ténganlo en cuenta. ¿Ya? Con esto ya hemos terminado la parte de la planificación del flujo de caja. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Algo que se hayan perdido o algo que no hayan comprendido? Ya, muy bien. Entonces, voy a cerrar la sesión, chicos, y les voy a mandar un nuevo enlace para que hagamos lo que es la proyección del estado de resultados y la proyección del balance general. Lo voy a proyectar mis tres resultados.
¿Ya? Si no hay ninguna duda, entonces cerraré la sesión para que justamente podamos hacer la planificación. ¿Ya? Pues les envío ahora mismo el enlace.